calculadora, porque vamos a sacar algunas cuentas rapidito ahí para que las vayan comprendiendo. Voy a tratar de grabar esta clase, así es que participen en ella rápidamente cuando se pida. Y pues, a ver, Janet Itzel, desde el título y este párrafo no nos lees, por favor. Sí. Comparación de rendimientos en diferentes monedas. Para ser comparables, los rendimientos de los activos denominados en diferentes monedas tienen que expresarse en la misma unidad que normalmente es la moneda del país del inversionista. Un estadounidense, por ejemplo, desea expresar el rendimiento de sus inversiones en diferentes monedas en términos de dólares. La demanda de activos en monedas extranjeras depende de lo que los participantes del mercado piensan acerca del valor futuro de dichos activos. El valor futuro tiene que ver con el rendimiento de moneda extranjera y el tipo de cambio vigente al vencimiento de los activos. Para un estadounidense, el valor futuro de las inversiones en pesos mexicanos, por ejemplo, está supeditado al rendimiento que ofrecen los instrumentos financieros en pesos y el tipo de cambio dólar-peso al vencimiento de estos. Muy Eh, bien, hasta ahí está bien, hasta ahí, muchas ok. gracias. Muchas De nada. gracias, Janet. Miren, vamos a ver, pues recuerdan que vimos el especulador trasnochado, era un mexicano que convirtió pesos a dólares y se los llevó a invertir en Miami, ¿se acuerdan? Esperando que el peso subiera y después traérselos. Pues ahora lo vamos a ver un estadounidense. Fíjense cómo nos pone el mismo libro, el estadounidense más cuidadoso va a lanzar una investigación a ver si le conviene invertir sus dólares, convertirlos a pesos, invertirlos en México, después regresarlos a dólares y tenerlos con él en Estados Unidos. Así es que mucho cuidado con la jugada. ¿Qué datos tenemos? Fíjense, datos de la fórmula, pues tenemos que tener un valor futuro. El valor futuro es el valor ya con intereses, así rápidamente, con rendimientos. El capital más los rendimientos, ese es el valor futuro. RM, la tasa de interés, o sea, el rendimiento mexicano, la tasa de interés libre de riesgo en México, de una inversión. Y el tipo de cambio esperado, EST, tipo de cambio spot esperado. La fórmula implica que los inversionistas que invierten en moneda extranjera hacen pronóstico del tipo de cambio. O sea, hay que pronosticar el tipo de cambio del país en donde se va a invertir. Aquellos que no desean hacerlo pueden tomar el tipo de cambio a futuro. Entonces, así, ¿quién me ayuda a leer este párrafo? A ver, Mario, aquí donde dice expectativas, ¿está Mario? Sí, profe, claro que sí, aquí andamos, aquí andamos. Expectativas. Los mercados a futuro ofrecen una oportunidad de cobertura del riesgo cambiario implícito en las inversiones en monedas extranjeras. Un inversionista puede tomar el tipo de cambio a futuros como base para sus cálculos, incluso si no está de acuerdo con él. El mercado a futuro le permite cubrir el riesgo cambiario. ¿Le sigo? Sí, adelante. Muy bien, un portafolio típico contiene varias clases de activos, el efectivo y sus equivalentes. Contiene bonos, acciones, bienes raíces e instrumentos derivados. Los equivalentes del efectivo son instrumentos del mercado de dinero, tales como certificado de tesoro, papel comercial y certificado de depósitos negociables. Estos instrumentos pueden denominarse en diferentes monedas. El administrador del portafolio compara continuamente el rendimiento de las inversiones en diferentes monedas.
expresándolo en términos de su propia moneda. Supongamos que el administrador de un fondo de inversión estadounidense compara el rendimiento de las inversiones libres de riesgo en diferentes monedas con el rendimiento en dólares. Su riesgo cambiario lo cubre en el mercado de futuros. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se calcula el rendimiento en términos de dólares de inversiones en pesos mexicanos. Hasta 20 de ahí. junio. Muy bien. Muchas Buen gracias, cambio. Mario. Vamos a adentrarnos a este ejemplo. Vamos familiarizándonos. Fíjense, empieza el 20 de junio. Un inversionista estadounidense investiga. Primero va a investigar qué es lo más conveniente. Si le conviene invertir $1,000,000 en México a 6 meses y después regresar a dólares. Entonces en su computadora, pues ahí juega con los siguientes datos. Actualmente está a 11.25 pesos por dólar. Se espera que en diciembre, el 20 de diciembre, llegue a 11.60. Ya ven que siempre sube un poquito el dólar en diciembre. Y después también tiene de conocimiento que en México los bancos están pagando el 8.6% de rendimiento, pues en CETES a 182 días. A 6 meses te doy el 8.6, la tasa es anual. El tiempo que va a tener la inversión es 6 meses. Entonces, para invertir en pesos a 6 meses y después regresar a dólares sin incurrir en el riesgo cambiario, el inversionista tendrá que emprender las siguientes acciones. Pues primer paso, comprar pesos. Tiene $1,000,000 a 11.25 el tipo de cambio. Obviamente vamos a llegar a 11.250.000 pesos. Ok, toma eso y lo invierte en CETES a la tasa que ya tiene investigada del 8.6% y saca la cuenta, pues 11 millones por el 8.6% dividido entre 2 más 1 y llego a un monto en pesos final de 11.733.750. ¿Qué se hace? Pues se toma el 11.250.000, se multiplica por el 8.6 y este es el interés del año. Nosotros lo dividimos entre 2, se fijan entre 2 para obtener los intereses de 6 meses. Después esos intereses se les sumamos al capital, a los 11.250 y va a terminar con 11.733.000, estos que están aquí. Ya ustedes sabían sacar intereses y monto también, el monto. Ok, al mismo tiempo también el inversionista tendrá que comparar dólares a futuro. Estos 11.733.000 tendrá que convertirlos a dólares en diciembre al valor esperado en diciembre, que es 11.60. Entonces ahora tomamos ese monto, 11 millones, lo dividimos entre 11.60 y terminaría con $1.011.530. Fíjense que su rendimiento en dólares es del 1.15 en escala semestral, lo que equivale al 2.3%. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se saca esa tasa? Fíjense en esta fórmula. Tomamos el 11.000, entre el $1,000,000 y le restamos el 1 y tenemos una tasa efectiva que al multiplicarla por 2, pues ya nos da el 2.3%. Ahorita lo vamos a repasar. Su rendimiento en dólares
de 1.15 en escala semestral, lo que equivale a 2.3% anual. En el rendimiento en términos de dólares de las inversiones en pesos es 2.3%. Si el rendimiento es mayor, si el 2.3% es mayor que el rendimiento en dólares, pues va a convenir invertir en México. Pero si resulta que es menor, pues no va a convenir invertir en México. ¿Qué es un error que podemos caer? Fíjense, el banco mexicano le ofrece al estadounidense: invierte en México, te pago el 8.6, tu país te está pagando el 3.5, pero no le menciona que puede haber volatilidad con el peso, o sea, devaluación del peso, y le ofrece el 8.6, ¿verdad? Anual, y en Estados Unidos anda en el 3.5. Entonces, de entrada, hasta este momento, el autor ya nos aconseja: compara esa tasa efectiva de ya traerte el monto final en pesos a dólares con el tipo de cambio, pues a esa fecha vas a tener el 2.3 y te está ofreciendo el 3.5 Estados Unidos. Ahí ya debes de decidir dejar el dinero en Estados Unidos. En este caso, el inversionista estadounidense no le conviene invertir en México porque Estados Unidos le paga el 3.5 sobre sus dólares, y sobre los mismos dólares México termina con el 2.3, dado ese panorama de que le paga el 8.6% a un tipo de cambio de 11.25, pero va a terminar el tipo de cambio a 11.60. Y con ese juego termina en una tasa del 2.3 semestral. Anual, el 1.15 semestral, 2.3 anual, comparada con este 3.5 anual, le conviene en Estados Unidos. Fíjense que las operaciones de la fórmula describen los pasos que debe de seguir el inversionista. Básicamente, podemos resumirlo en dos fórmulas. Primero, con los tipos de cambio y la inversión en México, es la fórmula 2. Y para trabajar con los datos de Estados Unidos, la fórmula 3. Después comparamos el 2 y el 3, donde resulte mayor, pues ahí se invierte. Les voy a decir más o menos cómo pueden solucionar esta fórmula. Aquí está. ¿Qué es SO? Pues es el tipo de cambio actual, el 11.25. Y la F, el tipo de cambio futuro esperado, 11.60. Aquí está la división, 11.25 entre 11.60, nomás esta partecita de la fórmula, ahí la tenemos. Después pasamos a 180 días entre 360 multiplicado por el 8.6 de rendimiento y sumado el 1, que es este paréntesis que está aquí. Y aquí lo tenemos, el 0.86, que es el rendimiento, multiplicado por 180 entre 360, y le sumamos el 1, aquí está la fórmula de este pedacito, y le sumamos el 1, donde empieza 1 más, ese es el más 1. Entonces yo hago la división al revés, ¿no? La división por el rendimiento y le sumo el 1. La división por el rendimiento y le sumo el 1. Después tenemos menos 1, perdón, la multiplicación. Esto por esto, y quedaríamos hasta esta parte de la fórmula, hasta este primer cierre del paréntesis interno. Ahí terminaríamos el 1.043. ¿Qué faltaría? Restarle el 1. Aquí le
sumamos el 1, fíjense cómo la multiplicación, y luego le resto el 1, y luego lo multiplico 2 para anualizar, y llego al 2.30 de la tasa anualizada que habíamos llegado, al 2.30. Ya la habíamos mencionado esa tasa. Por aquí 2.30. 2.30 son esos pasos que hicimos en una sola fórmula. Ahora, en la 2, la corre esta fórmula y llega a ese 2.30. La va a comparar, esto es lo de México. Le vamos a poner un rosa mexicano. Pues no lo veo, pero vamos a dejar ese. Y vamos a analizar ahora la de Estados Unidos. La de Estados Unidos. La de Estados Unidos, la fórmula, observen, es esta. Un poco se ve menos compleja. Observen cómo empieza al revés. La división fíjense cómo el denominador se convierte en numerador y el numerador en denominador. Es el rendimiento de Estados Unidos. El rendimiento de Estados Unidos. Entonces tenemos la división, ¿verdad? Ahora 11.60 entre 11.25. Después tenemos el rendimiento más 1, que es este paréntesis. El rendimiento más 1. Hago la multiplicación y le resto el 1. Hago esta multiplicación. Obtengo este resultado. Le resto el 1. Lo multiplico por 2 y lo expreso en %. Y aquí está la tasa anualizada de Estados Unidos. El 9.83. Entonces me conviene en Estados Unidos en vez de en México. Luego tenemos aquí la división 11.60 entre 11.25 y luego el rendimiento por la división más 1. Aquí está después esta multiplicación, como después le restamos el 1, lo multiplicamos por 2 y llego a 8.027. Vamos a ver otro procedimiento, ahora otro procedimiento de esos largos. A ver, ¿por qué usamos aquí 1.0175? Recuerden que la tasa en Estados Unidos es 3.5 entre 2 da 0.0175. Por esto 1 más el rendimiento de Estados Unidos, llegamos a 0.0175 en esta fórmula. Y luego le resto el 1. Aquí hago la multiplicación, resto el 1. Lo convertimos por 2 y en %. Y eso nos lleva a seguir hablando del caso. Fíjense cómo dice pues que convierte sus dólares en pesos y mejor conviene Estados Unidos, nomás que estos porcientos los vamos a analizar detalladamente. ¿Qué es lo que nosotros antes de esta clase ya sabíamos, antes de ver esas fórmulas? Pues tenemos un tipo de cambio de 11.25. El 20 de junio. El tipo de cambio esperado, 11.60. México me paga el 8.6. Estados Unidos me paga el 3.5. Voy a ver cómo me va.
paso número 1, convertir los dólares en pesos. Pues tengo $1.000.000 a 11.25, llego a 11.250.000. Eso yo lo calculo al valor futuro de invertir al 8.6 anual, llego a un monto final. Fíjense la fórmula, 8.6 por 11.250.000 entre 2 más los 11.250.000, así obtengo el monto final. A estos 11.250.000 le sumo los intereses. ¿Y a cuánto llegamos? A 11.733.750. Le sumo, fíjense cómo se puede obtener eso, como ya sabían. Ustedes pueden decir 11.250.000, lo voy a multiplicar por 1 más la tasa de los 6 meses, que es 4.3%. Miren, me falta un paréntesis, un asterisco, y lo voy a poner. ¿Cómo llegamos? Con las cuentas que ya sabíamos sacar, llegamos a las 11.733.000. Pero la lógica nos dice, ahora ese dinero se lo va a llevar el estadounidense a Estados Unidos en dólares. Entonces tiene que convertir esos a 11.60, entre 11.60, y terminamos con estos dólares, 1.011.000. Número 4, toma el dinero de los dólares, el $1.000.000 al 3.5 de Estados Unidos. El monto sería, entonces tomo el millón por el 3.5 entre 2 más el millón, la misma cuenta que hicimos en México, llego a $1.017. Es mayor que 1.011.000. Conviene Estados Unidos. Pero como es un analista financiero, tiene que analizar la tasa efectiva. Fíjense, la tasa efectiva en México se toma los 1.011.530 entre 1.000.000 y luego le restamos el 1 y le multiplicamos por 2 y llegamos a una tasa del 2.30, la misma que nos dio la fórmula aquí, 2.30, la fórmula 2. Toda esta fórmula nos arroja una tasa del 2.30 y acá tuvimos que hacerlo en el quinto paso. Entonces ya la inversión traída a dólares entre dicha inversión y luego anualizado 2.30. Obviamente la tasa de Estados Unidos me va a dar el 3.5, que es esto. Esto entre 1.000.000 me da el 3.5. Pero ¿qué pasa si los convierto a pesos? Pongan atención. 1.017.500 pesos, dólares, me los traigo a pesos a 11.60 y luego saco la tasa efectiva, pues la división de esto entre los 11.250.000 la K123, estos que están aquí, y luego lo expreso en tasa y lo multiplico por 2. Fíjense cómo se pone el 9.83, que es esta.
la fórmula número 3. ¿Qué va a decidir el asesor financiero? Le va a decir a los mexicanos: tráete tu dinero, inviértelo en Estados Unidos, aunque es menor, después los conviertes a dólares al tipo de cambio y vas a obtener finalmente, piramidando el interés más el tipo de cambio, un 9.83. Como el 3.5, bueno, se convierte en 9.83 o en 4.92. Es mucho más. Entonces el asesor financiero, al comparar rendimientos en diferentes monedas, le va a decir al estadounidense: tú quédate con tu dinero en Estados Unidos, aunque el interés es menor, vas a tener una ganancia mayor. Y mejor le dice al mexicano: tú mexicano, aunque en tu país crees que estás ganando el 8.6 y que no quieres invertir porque nosotros tenemos el 3.5, con la diferencia de tipo de cambio, cuando regreses nuestros dólares a pesos, vas a obtener el 9.83. ¿Se entiende cómo va la asesoría financiera? ¿Se comprendió? Sí, profe. Ahí más o menos ahí le fui agarrando el rollo. No sé si lo grabó, pero de todas maneras, ya ves que me compartió otra vez el video de cuando expuso la compañera Sí, Carol. se los voy a mandar a todo el grupo. Lo que está funcionando, funcionó bien, pero en caso de que salga un detallito, pues ya lo vemos, pero sí está bastante laborioso, pero no tan difícil. Miren, Prácticamente como una parecido a lo que estamos comprobación. haciendo con el otro, ajá, pero pues a futuro, ¿no? Estamos viendo las inversiones a futuro. Sí, miren, estos 5 pasos es una manera de comprobación, pero el método corto es tener la práctica, ya se los comprobé, de utilizar la fórmula 2. Ya me arroja directamente el 2.306 aquí en el Excel. Ujú. Y la fórmula 3 ya me arroja el 9.83 que obtuvimos en 6 pasos. Acá el 2.3 con el 9.83. Así es. Entonces, fíjense que pues es necesario conocer, saber usar, dominar, saber para qué sirven las fórmulas, dominarlas, porque ahorita ustedes en un ejercicio pues dicen: pues es la misma, tengo tiempo para hacer el método largo, estos 5 o 6 pasos, me la llevo analizando. Pero si tienen todo un portafolio con 30 inversionistas en 30 bancos distintos y tienen una hora para solucionarlo, pues van a tener que automatizar estas fórmulas y dar rápidamente pues su opinión de dónde se debe de invertir en esas condiciones, en otras condiciones y en otras condiciones, ya sea que pues tengan diferentes países, diferentes bancos, diferentes monedas, ¿verdad? ¿Qué tal si el de estadounidense está pensando: oye, ¿me conviene en México o me conviene convertirlos a francos o me conviene convertirlos en Japón, allí en japonés?
o a libra esterlina en Londres, ¿para dónde me llevo el dinero? ¿Dónde me conviene? Y después traérmelo por si va a haber devaluación por ahí, ganarle provecho. Y pues tienen que saber automatizar con las fórmulas y tienen que saber comprobar primero su programita que hagan, saber si funciona y ya después pues lo ejecutan y se la llevan ejecutando nomás con las variables que mueven. Así van a tener para practicar pues este ejercicio con los Maestro, pues todavía tenemos el otro ejercicio. y también este ejercicio, dos Ujú. ejercicios. Es lo Ay, que le iba a maestro, decir, profe. mucho. Es lo que le iba a decir. Ayer estuvimos, bueno, estuvimos 2 días trabajando en el ejercicio. Bueno, le estuve ayudando ya a los compañeros con el ejercicio El que subió, pues. ahorita le digo de cuál, no me El olvidó. que subió la semana pasada, maestro. Y Estuvimos porque la trabajando verdad, con temática de especulación, profe, porque la verdad ahorita estamos con trabajo, bueno, nos pidieron en otras materias. Hey, Tenemos 3 trabajos, pero proyectos finales, o sea, proyectos de 90, 100, 120 hojas, estamos haciendo uno y otro más o menos por el estilo y el otro poquitas menos, pero tenemos que hacer una presentación en video, bla, bla, ¿no? Entonces traemos en 3 materias súper cargado y no tenemos nada de tiempo. Hemos estado trabajando ayer estuvimos hasta como a las 2 de la mañana y ahora y mañana les estaba yo comentando a los muchachos que íbamos a trabajar en el FRA y las euronotas, pero ahora en la noche, ¿no? Como a las 11 de la noche, vamos a ajá. empezar a trabajar en eso. Ya les puse yo ahí a los muchachos que a esa hora nos vamos a poder reunir. Y pues le iba a comentar a usted que si pues nos da la oportunidad de no hacer, bueno, de este tema, aunque ahorita ya lo vimos, pero tratar de a ver si se podía excluir pues de tarea y eso, y enfocarnos en el FRA y la Euronota, y pues hablar sobre el examen, pues en el examen si va a venir, por ejemplo, especulación y ponernos de acuerdo bueno, especulación y FRA, o que son los que siento que más hemos entendido, ¿no? Porque el que hicimos ahorita también nos va a llevar un chorro de tiempo, pues tanto como hacerlo en un examen.